Bienvenidos a los Casetes de MPM, un podcast aún en cuarentena en el que hablamos sobre música. Mi nombre es Rafa González Escalona y soy su anfitrión. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre el reparto, una de las expresiones más populares de la música en Cuba hoy, y para hablar del tema tengo el gusto de que me acompañen Lalau Villarramendi Alfonso y Leanelis Cárdenas, musicólogas, así como Jesús Jan Curbelo, periodista y uno de nuestros colaboradores habituales. Antes que nada, quisiera que abordáramos esto desde lo afectivo, desde lo personal, y me dijeran dónde estaban ustedes cuando escucharon por primera vez una canción de reparto, si eran conscientes de que estaban escuchando reparto en ese momento y de qué manera impactó en ustedes. ¿Cuál fue esa primera reacción que tuvieron cuando se acercaron por primera vez a una canción de reparto? A ver, que yo recuerde, mi primera experiencia con el reparto fue en el 2017 en un tren sin luz de noche rumbo a Santiago, Cuba, a subir el Turquino. Jesús Jan Curbelo. Y la primera canción que oí fue Los Ríos y los Nights, un tema de David 22, alias Loco Quindogua. Y bueno, como estaba aburrido en el tren, me puse ahí más o menos a analizar la canción que me cuadró y en ese momento pensé que era reggaetón, pero cuando te pones a escuchar más profundamente te das cuenta de que en realidad no es reggaetón, o me di cuenta yo de que en realidad no era reggaetón, era otra cosa que estaba sonando completamente diferente, pero a la vez bastante parecido al reggaetón de Puerto Rico. Esa fue mi reacción. Ya después fue que me puse más o menos a investigar más profundamente sobre el tema. Mi primer acercamiento con el reparto es inolvidable realmente porque se trata de mi tesis de licenciatura de la Universidad de las Artes, ISA, Lalau Villarramendi, en el que estaba haciendo un estudio de consumo de reggaetón cubano y obviamente salió a relucir el reparto como un pilar fundamental a estudiar del movimiento urbano. Y es por eso que me encontré con la música de diferentes reparteros que para aquel momento para mí era bastante desagradable de escuchar. Recuerdo varios temas que estaban muy pegados en ese momento de Loco Quindogua, que para mí fue difícil de digerir en cuanto a postura de género bastante violenta y difícil de comprender también. Como primer encuentro fue difícil. Previamente había escuchado a Chocolate y a otros. Elvis Manuel forma parte de la infancia de muchos en el sentido de que era una música que sonaba mucho a los inicios de los 2000. Pero sí creo que ese primer encuentro consciente, con las ideas ya más organizadas y comprendiendo que era reparto, fue en ese momento de la tesis, donde también escuché la música del Camel, que también era, o sea, pero en ese momento estaba surgiendo como una de las jóvenes promesas de reparto, que cuando lo escuché comprendí que es una escena en constante movimiento. En mi caso creo que escucha consciente, totalmente consciente, saber que lo que estaba oyendo era reparto y hacer la escucha como tal. Sinceramente creo que fue con Bajanda. Leanelis Cárdenas. Que sí sentí que estaba oyendo una cosa ya concreta, tal vez más concreta, más sólida, más pensada como ese tipo de expresión, ¿no? Pero realmente sí, haciendo memoria luego, sí recuerdo, por ejemplo, los temas anteriores de Chocolate, como el guachineo o el campismo, que sí ahí asomaban rasgos de un tipo de reggaetón, vamos a decirle así, que era diferente, que era un reggaetón bien cubano, pero sin ser el reggaetón que se venía haciendo anteriormente en el país. Entonces creo que fue por ahí. Conciencia total de reparto con Bajanda. Y bueno, ya que estamos, ayúdenme a rastrear un poco el origen del reparto. ¿Dónde creen que empieza la cosa? ¿Dónde está ese punto de quiebre? ¿Se trata de un desprendimiento del reggaetón? ¿Es un género que, aunque bebe de reggaetón, creen que tiene otros orígenes, tiene otras fuentes y que no tiene que ver con el reggaetón y transcurre en paralelo? Si quisiéramos establecer un momento específico de surgimiento, de creación, yo creo que resulta sumamente complicado por ser precisamente un género en constante evolución. O sea, no es que un día alguien se levantó y dijo, esto es reparto y vamos a ponerle la fecha el día de hoy. Ahora que tenemos un establecimiento real del género con Chocolate, yo creo que eso es indiscutible. O sea, que tenemos un Chocolate
como posicionador tal vez de esta expresión, y es quien dice con su creación: esto es reparto, esto es lo que hay, es así, estas son las principales maneras de hacer, estas son las vías y por aquí nos vamos a ir en cuanto a creación. Si queremos poner un punto de inicio concreto y sólido, más sólido de la vertiente musical del reparto, creo que es a partir de Chocolate. Antes de hablar de eso hay que hablar que más o menos 20 años atrás empezó la fuerza del reggaetón en Cuba, que ya había empezado en Puerto Rico y en otros países. Un poco más adelante es que surge la Forever Record, que es de donde sale Elvis Manuel y creo que incluso Pipey, Misha y otros muchachos. Y entonces es cuando sale Elvis con una forma de cantar más nasal, muy propia, muy particular de él, que los muchachos empezaron a imitar. Antes de Elvis, más o menos junto con él, Pipey cantaba bastante parecido, probablemente un poco más melódico, o sea, creo que jugaba más con las melodías que Elvis. Elvis era bastante lineal en ese sentido. Más o menos por esa fecha es que entra a producir el compañero Lobo Quindowa, que en aquel momento se llamaba David 22. Entró a producir ahí con esa gente de las que estoy hablando. Y más o menos de ahí también sale Chocolate, corista de Elvis Manuel o amiguito. Pero que hasta donde sé ni siquiera llegaron a grabar juntos ni nada. Más o menos en el 2010, Chocolate pega su primer tema, que es Para Papam Pam, alias El Campismo, que es el primer tema que tiene las palmadas esas con la clave cubana de inicio a fin, del pi a pa, están todo el tiempo, aunque esa no es la base del tema, eso es un acompañamiento que Chocolate se le ocurrió poner ahí, cierra con esas palmadas con clave cubana, pero tiene su dembow y su reggaetón puertorriqueño incorporado. Ese es el primer tema. O sea, lo puedo decir con claridad porque me lo han dicho ellos mismos, el primer tema que tuvo las palmadas que ahora son características de reparto. Después, Chocolate y Lobo Quindowa, en aquel momento todavía el 22, hacen una alianza más o menos, porque a la Chocolate le gustó cómo producía Lobo Quindowa, que era un niño en aquel momento, y se ponen a producir juntos, básicamente porque Lobo Quindowa sabía manejar las máquinas, los programas, el Fruity Loop, y Chocolate tenía las ideas, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, en el 2012, que David 22 tenía de hecho 16 años, hizo el pedal. El pedal es el bombo de la timba incorporado ahí a contratiempo a las palmadas esas que había puesto Chocolate con el ta 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 ta. El primer tema que tuvo pedal, según Lobo Quindowa y según Chocolate, fue Vívela, un tema de Chocolate que no se pegó en el 2012, pero eran algunos fragmentos de la canción tenían ese pedal y seguía con su dembow característico. A partir del 2015 es que empieza a ponerse el pedal y las palmadas en los coros de las canciones. Más o menos igual en esa fecha es que se hace el primer tema completo de lo que ahora es reparto, que es ese pedal con esas palmadas, o sea, el high, se cambia por un sonido más seco, como un chequeré, y la unión de todo eso es lo que forma la base rítmica esa del reparto. El primer tema que tuvo pedal, palmadas y chequeré de inicio a fin es un tema que se llama Ponte que estoy puesto, de Adonis MC Represent con el Jaob Gun. Igual el tema se pegó en los suburbios, en la calle, temas que por supuesto nunca llegan a la televisión ni a la radio, pero el tema se pegó, calentó como dicen ellos, y entonces es que sale El Pisteo, tema que al principio fue de Lobo Quindowa con Weekday, que después Weekday hizo con Harrison, te cogió El Pisteo, que es prácticamente creo que el primer tema de reparto que de verdad se pega, que todo el mundo escucha, o casi todo el mundo escucha, pero todo el mundo escucha en ese mundo.
La Lau dice que estabas investigando sobre el reggaetón para tu tesis y te topaste con el reparto y que te sorprendió o que te chocó su agresividad. Considerando que en el contexto en el que nace, ¿no?, del propio reggaetón, que de por sí tiene un discurso agresivo, ¿crees que esta es una de las marcas que lo distingue como género? Ese discurso aún más agresivo, si es que fuera posible. Yo creo que la relación entre el reggaetón y la violencia es bastante intrínseca. Por ende, los subgéneros y géneros relacionados, como puede ser el trap, siempre los ligamos con la violencia, así casi sin pensarlo. Estamos viendo en el reparto un género que sale de las márgenes de la sociedad, o sea, es en ese sentido periférico de la sociedad en el que tanto la vulgaridad como la chabacanería forman parte también de una actitud que hoy en día se le podría llamar hasta actitud repartera, porque ciertos ademanes con las manos, expresiones que no llegan a ser realmente violentas, sino como de un carácter más de reparto, porque es así, pues es como actúan. Se evidencia eso en los textos, se evidencia en el baile de reparto. ¿Cuántos bailes no han salido? El guachineo, el canilleo, que son expresión de esa actitud desenfadada y yo creo que también es alegre ante la vida. Es una dualidad, perdón, bastante complicada, ese límite entre la violencia, la alegría, la sexualidad, la sensualidad. Todo eso se combina en un entramado bastante complicado de comprender y por ende de expresar. Yo creo que la manera más evidente de ver ese entorno violento para algunos, o sea, para los que quedamos fuera, que no nos gusta el reggaetón, pero lo vemos o lo apreciamos o lo investigamos incluso, vemos esa parte del reggaetón desde fuera, pero está quienes desde dentro les gusta que los traten de esa manera y entonces no sienten que hay violencia en ese reggaetón porque responde a su entorno, responde a sus intereses, a la vida que viven, deciden vivir, que les gusta vivir. Y entonces es complicado juzgar así a simple vista, decir que eso o esa conducta o esos videoclips también que hay en el reparto ofenden a todos o violentan a todos. O sea, nos estamos guiando por ciertos parámetros que obviamente tienen un discurso violento, pero a todos no le violenta por igual, porque evidentemente en el público, que es uno de los centros de mi investigación, al público no le ofende, al público de reparto no le ofende que le digan las cosas que dicen esos temas. Por el contrario, se podrían llegar a sentir halagados, podrían llegar a desear que lo piropeen, las mujeres que la piropeen con frases de reparto. Y esos son algunos de los resultados que tuve de la investigación y que me demuestran que esa violencia es subjetiva. A mí me desagradó en un inicio el reparto porque mis gustos musicales nada tienen que ver con ese género, pero hay quienes les gusta y no se sentirían violentados. Sobre eso, Rafa, lo que me viene a la mente es una frase que me dijo el mismo Loco Quindoa cuando la entrevisté. Y lo que me dijo fue, los reggaetoneros cantan lo que quieren ser y nosotros los reparteros cantamos lo que somos. Y es verdad. Lo que pasa es que probablemente no sea un grupo de personas que se puedan comprender fácilmente desde afuera. Y entonces me parece que el problema es ese. No hay más que meterse en una discoteca de reparto o en un concierto de reparto de Mofa para darse cuenta de que de verdad los que están cantando son y viven lo que están cantando y los que están consumiendo son y viven eso que están consumiendo. Tengamos en cuenta que el reparto, en mi opinión, es la expresión cultural, para ser más amplia y no ceñirme solamente al musical, más esclarecedora, más fotográfica, parecida a la sociedad cubana actual, sobre todo al sector juvenil. ¿Por algún motivo? Esta es la juventud que tenemos hoy en mayor medida en el país, con este tipo de lenguaje, con este tipo de códigos, con este tipo de necesidades que se expresan en estas canciones. Entonces, los temas de reparto son su bandera, son su verdad, son su realidad y es lo que ellos enarbolan. Pero no creo que sea necesariamente violento. O sea, no me parece que el término violencia sea el más adecuado. El lenguaje agresivo del reparto, si bien es algo que ahora mismo lo distingue, porque es la forma en la que lo hacen la mayoría de los exponentes, no creo que sea una cosa fundamental o específica
del género ni que tenga que ver tampoco con el reggaetón. Pero no es como tal algo que distinga género. Tú puedes hacer un remix de una canción de David Reigns en reparto y no va a dejar de ser en reparto porque sea una letra más trabajada o una letra, digamos, mejor. Esa marginalidad ahora se expresa en el reparto como antes se expresó en el reggaetón de Puerto Rico, como en algún momento se expresó con la salsa en los 90 por ahí atrás. El reparto es un género, es una forma de hacer y el reparto es ahora la manera en la que esos muchachos están expresando eso que viven, pero o sea, una cosa y la otra no creo que tengan que ver, porque puedes hacer un remix de una canción de Laura Pausini y hacerlo bajo las pautas de reparto y no va a dejar de ser reparto. Muchos géneros anteriores al reparto en Cuba ya tenían implícitos ciertos rasgos de agresividad. Y sin ir más lejos me voy a referir a la timba dura de los 90, por ejemplo. Hay que oír textos de las canciones, por ejemplo, de Nejé la Banda, con una agresividad impresionante. Tal vez no tan brusca como algunos textos de reparto, pero sí que tenían una agresividad implícita ya en las letras de las canciones. Creo que el tema de la agresividad en los textos de reparto y que nos resulte tan característico y que tal vez pensemos que es uno de los rasgos principales de esta variante genérica, en mi opinión, variante genérica no género como tal, es porque tiene varias funcionalidades este texto agresivo. Por un lado, a las personas que se encargan de regir política cultural y tal, y que no están totalmente de acuerdo con el género, el hecho de tener textos agresivos permite una justificación, o sea, funciona como una justificación para poder censurar y para poder apartar el género de lo que viene siendo la escena musical cubana más oficial, por llamarlo de alguna manera. Y para los consumidores del género, para el público en general, en muchos casos esta agresividad resulta pues un atractivo, ¿no? Y por eso tal vez sea de las cosas que más queremos enarbolar del reparto como expresión musical. Vuelvo a ir atrás. Tuvimos en los 90 una timba súper agresiva, con bailes súper agresivos, con situaciones reflejadas en los textos, haciendo referencia a una cotidianeidad agresiva y tal vez un poco suburbial también. Tuvimos más para atrás una rumba que igualmente fue señalada, hasta cierto punto fue marginada, porque también venía de ese mismo entorno social, tal vez más brusco, más burdo, más marginal. Incluso tuvimos un rap que se encontraba también defendiendo este tipo de lenguaje. Creo que en todas las etapas musicales, y no sé, vamos a poner una línea temporal, pongamos, qué sé yo, de 10 a 15 años. Es como si cada ese tiempo la población, los artistas necesitaran nuevas expresiones y que van cambiando a medida que va cambiando la misma realidad sociocultural, sociohistórica del país. Entonces, a medida que va cambiando esto y que va mutando la psicología social de las personas, va mutando asimismo las creaciones artísticas que resultan medio de expresión de esa realidad social que tienen. Es necesario aclarar que generalmente cuando se habla de violencia se precisa que el texto de reggaetón diga, refiera o incite a un acto violento. Yo me estaba refiriendo en un sentido más general a una violencia simbólica que está en bastantes aristas del reggaetón y específicamente de reparto. Creo fundamentalmente que la violencia ya es algo intrínseco en el reparto cubano, en mayor o menor medida, porque ya no es solamente el texto, que en algunos casos ha hablado hasta de amor, porque yo ponía ahorita el ejemplo de Amiga Mía, de Negrito, Coquito y Manu Manu, que es un tema que sí, que es de amor, es casi tan romántico como puede llegar a ser un tema repartero, y entonces me parece que incluso en esos casos tenemos en el videoclip de Amiga Mía a mujeres vestidas de manera erótica, sexuadas, o sea, su cuerpo es muy, muy sexualizado, que cosifican el cuerpo de la mujer como un objeto de deseo, incluso cuando podrían utilizar el tema para enamorar. O sea, yo siento que eso violenta el rol femenino en la sociedad. Por tanto, la violencia es a la misma vez que atractiva, está presente todo el tiempo. Anoche me acosté pensando en ti. Si te tuviera, fuera un hombre muy feliz.
y no es mentira lo que yo te digo. Y tú me tienes soñando contigo. Ay, yo soñé que tú eras mi mujer. ¿Creen que el reparto aún comparte el imaginario y a nivel de industria, de comercialización, el universo de reggaetón? ¿O hay un escenario en el que en la actualidad se ha desprendido del reggaetón y es un género con vida propia? Para hablar del reggaetón y el reparto, habría, salvando todas las distancias que puedan existir, que hacer una especie de paralelismo, por ejemplo, entre el son y la timba. O sea, creo que son expresiones que vienen de un mismo lugar, a la misma vez que tienen características similares, creo que tienen características individuales y muy específicas de cada cual. Pero creo que es imposible desligar el reparto del reggaetón. Y partamos de los mismos exponentes. Hoy por hoy ya el reparto tal vez tiene sus exponentes específicos, pero hace unos años y todavía hoy tenemos exponentes de reparto que fueron y son exponentes de reggaetón. Tenemos un montón de reggaetoneros per se que con el paso de los años y con el asentamiento tal vez y la consolidación y la aceptación y la popularidad que ha alcanzado el reparto dentro del público cubano, se han dedicado a hacer también repartos sin dejar de hacer reggaetón. Ahora, sí creo que como mismo tienen características comunes, tienen muchas características individuales y que hacen que ambas expresiones se manifiesten hasta cierto punto de manera un poquito diferente, aunque las zonas de consumo no son tan distantes. El reparto como expresión musical tiene tal vez más puntos en común con la música cubana autóctona que el reggaetón propiamente dicho. El reparto está ahí mismito de expresiones como la rumba, con ese empleo de esa clave ahí súper marcada, de todo el antecedente bantu daumeyano, que es súper importante en la música cubana y que está súper presente también en este reggaetón repartero cuando hacemos una escucha analítica a conciencia. Y qué decir de la timba. Si yo tuviera que definirlo, yo creo que el reparto es el hijo más chiquito del reggaetón y la timba cubana. La relación reggaetón-reparto en Cuba es la misma, desde mi punto de vista, que la relación reggaetón-trap en Puerto Rico. Son cosas que se parecen, que comparten códigos, los exponentes son casi los mismos, pero no son lo mismo. Y yo creo que al reparto lo que le falta es eso. Le falta una estrella, que hasta el momento es Chocolate, pero que no ha tenido obviamente el alcance de Bad Bunny, a pesar de que ya haya firmado qué sé yo, con el padre de Anuel y de que su música se esté vendiendo bien, supongo. No tengo los números, pero bueno, ahí están los números de YouTube o de cualquier sitio. De hecho, si surgió el reparto en Cuba fue porque nosotros necesitábamos vivir nuestro propio trap. Y es verdad que se estaban dando procesos y todos nosotros estábamos hablando de los inicios que tenía el reparto, pero todo eso lo único que sirvió fue de cimiento para el edificio que se está empezando a construir, que yo no creo que hayamos visto ya lo más grande que tiene el reparto y todavía no hemos visto el clímax. Todos esos jóvenes que entran todos los días, yo creo que hay que ponerle mucha fe en el sentido de cómo pueden llegar a defender lo urbano. Pienso en el Wampi y pienso en una persona que además de los conocimientos musicales que le está agregando al reparto, le está agregando también esa posibilidad de crecerse y de diversificarse. Tenemos a un movimiento que va creciendo, que se va retando a sí mismo y que eso es lo que hace que evolucione hasta tal punto de que yo creo que no hemos visto lo máximo, como ha pasado con el trap. Yo creo que hace un tiempo atrás nadie diría que lo que estamos viendo hoy realmente sería el clima. Todo el mundo pensaba que ya habíamos visto el clima y son géneros que van creciendo, como mismo van creciendo estas industrias que les rodean y estos públicos que cada vez son más cercanos a estos géneros. El hecho del paralelismo con Bad Bunny y la necesidad de un exponente dentro del reparto que internacionalice el género y que lo haga fuerte, a mí me parece bonito y me parece necesario y me parece que puede ser, pero tengamos en cuenta que no es lo mismo trap que reparto, tengamos en cuenta que el trap maneja códigos que son más internacionales que el reparto, o sea, estamos hablando del trap que no surge dentro de la comunidad latina y me parece que eso es un punto a tener en cuenta y un punto muy importante que determina y que define
el hecho de que el trap funcione mucho mejor en escenarios internacionales que el reparto. Estamos hablando de un reparto que tiene características musicales propiamente cubanas, con una clave de rumba ahí, a contratiempo, que para entenderlo es complicado, que para bailarlo es complicado y que a nosotros nos resulta riquísima y mágica, pero que a la comunidad internacional tal vez le puede resultar mucho más complejo de entender. O sea, no es lo mismo, aunque sí existe un paralelismo a nivel social, no es lo mismo trap que reparto en lo musical, como hecho musical per se. Puede que aunque no todas las personas comprendan el discurso del reparto, yo creo que sí puede pasarle como otros géneros de la música popular bailable cubana. No está en una fase en la que sea comprensible por todos lo que dicen, pero sí está en una fase en la que es comprensible por todos el hecho de que se puede gozar con esa música. Como género ha hecho el camino inteligente, por eso creo que le falta poco para ser un género independiente. Roy, yo, peso, ey, Wampia, y yo no soy romántico, no, mami, eso se acabó, se acabó, puede ser que me enamoré, pero de ti no, mami, que tú no me entiendes. El reparto es uno de los géneros, si no el género más popular en los barrios cubanos en los últimos 2 años, podríamos decir. ¿Cuáles creen ustedes que son las claves para esta popularidad abrumadora que tiene un género que no goza de circuitos de distribución, digamos, optimizados, que no tiene acceso a medios institucionales en su mayoría de los casos? ¿Cuáles creen ustedes que son las claves de esta popularidad? Yo creo que la base del éxito está en no tener filtros, en mostrar todo aquello que la gente no se atreve a decir, pero que vive, pero que siente, ¿no? Si el sexo es tan importante para el reparto y generalmente la música siempre ha sido expresión tanto del amor como de todo lo que le rodea, el reparto, mejor dicho, muestra esa parte íntima que se supone que debería quedar en el marco de una habitación, pero que no lo hace, que se dice lo que la gente vive en su vida sexual de manera natural. Y entonces eso es bastante atractivo en cierto sentido. Le garantiza popularidad porque también forma parte de un juego erótico social en el que en la misma calle se pueden decir verdades, secretos, sin develar nombres y sin develar identidades. Y eso a la gente les resulta atractivo porque el cubano siempre ha sido una persona bastante sensual y erótica en el decir. Creo que ya el asunto y el problema grave está en el hecho de que estamos trascendiendo esa intimidad y más que eso, porque siempre ha estado en las letras de las canciones trascender un poco esa intimidad, más que eso lo que está pasando es que se está vulgarizando la intimidad y está llegando a límites bastante potentes en cuanto al decir. Y lo que me preocupa es eso. No tanto por pensar que uno debe guardar que en los textos no se digan cosas groseras, ni siendo muy puritanos, pero sí creo que hay cosas que no se deberían decir de ciertas maneras, a mi entender, pero que yo sé, como investigadora de género, que a la gente le gusta escuchar eso, que a la gente siente que de esa manera lo mismo puede dedicar la canción, que la puede gozar en una fiesta recordando determinados sucesos de su vida íntima. Y que eso siempre lo hace atractivo. Y me parece que eso es uno de los puntos gancho del reparto para tener público y para tener esos índices de circulación. Mi teoría es que si el Morfa se refina, estaría perdiendo un público para ganar otro. Y lo que pasa es que eso no es favorable, en cierto sentido. Ya dependerá del interés de cada artista. Porque vemos que cuando se van a Miami hacen otro tipo de cosas, pero por el momento siguen pensando en que tienen sus oyentes reparteros de aquí, de los barrios de aquí, incluso los de Miami, ¿no? Pero el lenguaje no lo deberían cambiar si no quieren perder la esencia sexual, sexista, grosera que identifica la música del reparto. Yo les he preguntado eso y ellos mismos están conscientes de que el reparto para llegar a más público o para internacionalizarse lo que necesita es ser más refinado. Sin embargo, no quieren hacerlo porque esa marginalidad es intrínseca en ellos o les gusta
Más allá del público que muevan o no con eso, eso es lo que a ellos les gusta hacer y entonces cambiar eso y ponerse a decir otras cosas arriba de la misma música probablemente sería traicionarse. Pero sí, ellos mismos creen que debe ser refinado para alcanzar mayores niveles y yo también lo creo, a pesar de que Bad Bunny ha alcanzado todos los niveles posibles en la industria de la música y nunca se refinó. Así que realmente no sé, yo de verdad lo que creo es que a Reparto le hace falta un Bad Bunny que lo internacionalice y que jale con él a todos los demás. Me parece que ese es el único camino hacia eso y mientras tanto pues va a seguir aquí, va a seguir así. O sea, los que le descargan van a seguir descargándole, los que lo consumen van a seguir consumiéndole y los que no les gusta y lo ven, qué sé yo, mal, pues seguirán pensando eso. Mira, yo creo que el reparto, como toda expresión artística y musical, no es más que un reflejo del sentir popular. El hecho de que el reparto sea tan popular que incluso a las personas que tal vez no nos identificamos del todo con el reparto nos gusta y lo consumimos y lo bailamos y todo está bien. Incluso muchas personas hasta lo hacemos musicalmente y todo y hemos tenido contacto directo con el género. Creo que es debido a que nos vemos reflejados ahí de una manera u otra, ¿sabes? La realidad social de la población cubana está implícita en el reparto y el hecho de que tal vez musicalmente sea un género que no es totalmente de los más elaborados, que no necesita de conocimientos musicales académicos, sabes que está como más al alcance de toda la población, pues permite que haya una producción enorme de reparto, el acceso totalmente democrático a los grandes medios de comunicación, en este caso a los que están sujetos a Internet y a las redes globales de comunicación, permite también que haya una propagación y una promoción del género totalmente libre y totalmente accesible. Y si yo accedo a algo que me es fácil y al que me veo reflejado, en el que me veo reflejado, pues obviamente lo voy a seguir consumiendo. Creo que otra cosa que innegablemente ayuda es el hecho de que no pasa por ningún proceso de censura. O sea, al valerse de mecanismos totalmente independientes a lo que vienen siendo las instituciones decisoras de política, está totalmente ajeno a verse inmerso en procesos de censura. Por tanto, lo que yo hago de reparto ya es exactamente como lo hago. Y las personas tienen la capacidad de decisión total de decir yo lo consumo o no lo consumo, esto me gusta, esto no. O sea, el hecho de que sea tan transparente el proceso creo que es un atractivo también innegable que hace que sea mucho más popular. Tengamos en cuenta que el repartero más viejo que yo conozco es Chocolate y Chocolate creo que ahora es que tiene 30 años. Esas personas que hacen reparto y esas personas que consumen reparto vienen de una generación que está fundida, que está cansada de tener problemas, cansada de salir para la calle y tener problemas, de entrar a la casa y tener problemas, de entrar a una tienda y tener problemas, de problema y problema y problema y problema. Y también está cansada de leer problemas, de consumir problemas en el rap, en el noticiero, en el no sé dónde y en los medios de prensa alternativos y oficiales. Entonces, toda esa gente que está cansada, pues precisamente lo que buscan es salir del cansancio y dejar de hablar de eso y despejarse y descargarle a otras cosas, a mami qué rica tú estás, oye la mía, échate para acá, que te voy a meter con mucha maldad. Mira, ahí hice un coro de reparto, ahorita lo grabo. Me parece que esa gente está tan cansada de todo, tan cansada de la vida como es aquí y que esa gente tienen además el anhelo más grande de todos ellos. O sea, imagínate el último grupo de reparto que entrevisté a Aleco Ignacio y la pauta de esa gente es hasta Miami no paramos. Tienen el anhelo ese
de progresar, y entonces ven que los muchachos que empezaron antes que ellos o que tuvieron éxito primero que ellos, como son Chocolate, El Chulo, Camel, Un Titico, se fueron y del lado de allá están haciendo lo que quieren hacer esos muchachos, pues entonces entran por ahí, por el reparto como camino hacia salir de los problemas. Y creo que por eso lo hacen y también por eso lo consumen. Dice que más nadie va a mentirle, porque ella es la que va a decir mentiras, que ella no está pa' matar para el corazón, que el tiempo que se va falta su vida. Dice que nadie va a mentir. Como última pregunta de este intercambio tan rico que hemos tenido, querría saber qué perspectivas creen que tiene género, aunque varias cosas se han ido apuntando en esta discusión, ¿no? Pero bueno, ¿hacia dónde creen que va a seguir avanzando? ¿Cómo debe seguir evolucionando? Y bueno, si quieren también dejar algún otro pensamiento, es bienvenido. Yo estoy totalmente a la expectativa de qué puede pasar. Si les digo que tengo una idea clara, les estaría mintiendo. No tengo una idea clara de para dónde se va a mover. Sí creo que va a coger tal vez más fuerza en los próximos 2 años, podemos decir, que tal vez se puede llegar a independizar un poquito y a alcanzar un poco más de autonomía, pero no sé hasta qué punto eso se vaya a mantener o hasta qué punto eso vaya a hacerse lo suficientemente fuerte como para hacerse un género independiente, como para crearse un mercado independiente y un circuito de difusión, gestión, producción y comercialización totalmente independiente. También va a depender de cómo se siga moviendo el entorno sociopolítico del país. Por ejemplo, como mismo pasó con la timba, aun cuando hoy día tenemos timba, no se puede ni siquiera comparar con lo que fue el movimiento timbero de los 90. Obviamente porque el movimiento timbero de los 90 respondía a un escenario político, económico y social totalmente diferente y con un nivel de complejidad muy particular al entorno social, político y económico que luego tuvimos en el país. La perspectiva fundamental que le veo al reparto podría decir que son dos. Una es continuar independizándose y perfeccionando su música, porque hemos visto que es bastante cambiante y más en los últimos tiempos mientras más reggaetoneros jóvenes se suman. Igual que ya los experimentados están como que consolidando sus expresiones. El mismo Chocolate saca temas que no se parecen al Chocolate de antes y a la misma vez no se le deja identificar como lo que es, uno de los más grandes exponentes de reparto en Cuba. El otro aspecto que creo que va a seguirse fomentando y potenciando es la cubanidad. Mantengo lo que dije hace un rato, que el reparto es cubano, el reparto es autóctono y que por ello yo creo que si el reparto tiene algo que ofrecerle a su público, va a ser esta identidad cubana con sus matices, con sus diferentes aristas y diferentes aspectos, con las diferentes maneras que hay de ser cubano, de vivir Cuba, y eso podría seguirse evidenciando tanto en la música, en el texto, quién sabe si en la ropa o en el estilo de algún repartero. Quedaría mucho por ver, pero yo creo que esas serían las líneas fundamentales. Ha sido un gustazo, de verdad, tenerlo en este podcast de cuarentena a través de WhatsApp. Muchas gracias a Jan, muchas gracias a Lea y a la Lau. Me ha gustado mucho tener opiniones tan diversas y tan bien informadas y que con tanta pasión defienden la música cubana y las opiniones sobre este asunto que nos ha convocado hoy aquí, que ha sido el reparto. Espero que sea la primera de muchas discusiones al respecto. Yo encantada de haber estado, encantadísima de poder dialogar con todos ustedes, ha sido un placer igual. Además me ha valido de muchísimo, me ha valido de mucho, porque hablar con personas, como bien tú dices, informadas y con personas inteligentes y con personas con criterios es muy provechoso. Intercambiar opiniones es, creo que, de las mejores maneras de crecer y de seguir uno informándose y cultivándose un poquito más. Entonces, nada, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Esto ha sido una clase para mí y aquí estoy disponible para cualquier otro encuentro. Rafa, yo creo que más bien el gustazo ha sido de los que hemos participado en este debate
y de verdad que ha sido súper fructífero y súper provechoso, y ojalá que los mismos reparteros nos escuchen aquí disertando y puedan, qué sé yo, aportar algo a este debate que hemos tenido. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. De verdad que es un gusto estar en los casetes de AMPM. Siempre una experiencia gratificante de aprendizaje y de debate muy, muy enriquecedor. Para mí es una experiencia única y que por lo demás creo que lo que más se ha notado acá es que tenemos mucha pasión por lo que hacemos, por lo que investigamos y por la música cubana. Muchas gracias por escucharnos. Este ha sido un episodio de Los Casetes de AMPM, una producción de Magazine AMPM. Recuerda que puedes escucharnos en nuestro sitio web www.magazineampm.com, en Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o seguirnos en las redes sociales como @magazineampm para tener la foto más completa de lo que sucede en Cuba en materia de música.